internet, MCC Radio o MCC Radio, y también lo estamos haciendo por nuestra plataforma de YouTube, nuestra cuenta de Eundo Alarcón. Tuvimos problemas para transmitir a Facebook, no hemos podido salir a enseñar a nuestra cuenta en Facebook, pero bien, por lo menos ya comenzamos, ¿okay? Ya estamos aquí conectados y estamos haciendo esto para crecimiento espiritual de todos aquellos que nos están escuchando. Queremos que nos sugiera algún tema en especial, que podamos hablar, que podamos enseñar. Estamos para eso. Déjenos su comentario, suscríbase a nuestro canal para que cada vez que tengamos un programa o hacemos algún video, usted sepa y no pierda ninguna de las enseñanzas que Dios nos permite tener en este tiempo. Muy bien, vamos a lo que hemos venido, y hay algo muy emocionante para mí tener que entrar en detalle a un libro que me cambió la vida. Sabemos que hay libros de libros, y este es un libro que pues yo considero un libro muy especial, que es el Evangelio según San Mateo. Lo considero muy especial porque este fue el Evangelio, este fue el libro que Dios utilizó para tocar mi vida. Cuando tenía una de 14 años comencé a leer este libro. Uno de mis hermanos, él había entregado su vida a Jesús días anteriores y comenzó a motivarme a leer la Biblia. Y ciertamente me interesó tanto que ya yo no esperaba que él llegara a casa para comenzar esa lectura. Así que vine y cada vez que podía iba al cuarto de él, sacaba la Biblia de él y empezaba yo a leer. A leer allí cada pasaje, leí un capítulo, después me iba para el otro capítulo, y así sucesivamente iba comenzando a leer. Cuando terminé de leer este libro tan fascinante, ciertamente mi vida ya había cambiado totalmente. Y aquí estamos, 45 años después de aquella tarde donde yo le dije a Jesús, después de leer este libro: Señor, entrego mi corazón a ti. Tú eres mi Señor, mi Rey. ¿Okay? Y gracias a esa palabra que vino a mi vida por este libro, hoy estamos aquí, pero con ustedes, trayendo una palabra que conforte, que traiga ánimo, que traiga salud, que traiga liberación, que traiga salvación. Así que vamos a hacer algo especial. Hoy vamos a ir a comenzar a leer este evangelio, el evangelio de Mateo. Mateo es un libro especial dentro de los 4 evangelios. Es parte de los evangelios sinópticos, y se le llaman así porque tienen una raíz, tanto como Mateo y Lucas. Ellos tomaron muchas enseñanzas o muchas de las cosas que Marcos en sus 16 capítulos habla acerca de la vida del Señor. Así que al parecer los autores de Marcos y Lucas, ellos quisieron, vamos a decir, mejorar o complementar lo que Marcos no había considerado, y por eso vamos a encontrar muchas cosas muy parecidas en estos 3 evangelios. Mateo es un libro dirigido hacia los judíos, ¿no? Y Mateo se esforzó por mostrarle a los judíos de que Jesús era el Mesías, por las partes proféticas que el Antiguo Testamento hablaban acerca del Mesías, ¿no? Recordemos que Jesús es el término que hablamos de Jesús en español, pero en hebreo el nombre es Yeshua, ¿no? Y él comienza distinguiendo algo muy importante, que para aquel entonces era trascendental para los judíos. Y aquí es donde nosotros vemos la importancia, porque el Señor le dice a los discípulos cuando los envía que no se pararan a saludar a nadie. Algunos eruditos de la palabra dicen que ellos cuando se detenían a saludar, ellos declaraban su genealogía. Así que eso era un tiempo de decir: yo soy hijo de tal, quien fue hijo de tal, quien fue hijo de tal, hasta llegar hasta Abraham. Así que Mateo hace el esfuerzo
de hacer un análisis genealógico, que es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque eso demostraba que Jesús era descendiente de David, y que el linaje de donde venía Jesús era garantía de que él era el Mesías, porque la profecía establecía, según la promesa de Dios, que Dios le había hecho a David, era que de él vendría un rey que se sentaría en su trono y que gobernaría para siempre. Así que vamos a entrar a esa lectura. Si me veo un poquito aquí moviendo algunas cosas, es porque estoy tratando de conectarme con Facebook a ver cómo nos sale, ¿ok? Si podemos hacerlo, a ver si no, pues ya estaremos haciéndolo mañana sin ningún problema. A ver qué nos puede salir. No hay forma de que podamos entrar ahorita a nuestro canal en Facebook. Pero bueno, esperamos que mañana ya hayamos resuelto ese problema. Así que vamos aquí a leer esta porción de las escrituras, que el tiempo avanza y queremos que usted pueda disfrutar de este maravilloso tiempo. Díganos de dónde nos está escuchando, hagan un comentario. Recuerde que necesitamos que sus comentarios nos ayuden, que el espectro de las plataformas se abran más para que más personas escuchen esta palabra. Dice Mateo capítulo 1, vamos al libro de Mateo. Bueno, algo muy importante, ¿no? ¿Quién era Mateo? Mateo fue uno de los discípulos del Señor, y que cuando el Señor le llamó, él estaba haciendo un trabajo que era muy literalmente odiado por los judíos. Los publicanos eran personas recaudadoras de impuestos que oprimían al pueblo. ¿Cómo lo oprimían? El gobierno o el imperio romano establecía una cuota que tenían que pagar los ciudadanos para sostener el imperio y todo lo que con eso conllevaba. Y estos no solamente le cobraban la cuota que el gobierno exigía, sino que cobraban muchísimo más. Por eso se hacían sumamente ricos y oprimían a la gente. Los esclavizaban, les quitaban sus propiedades si fuera necesario. Así que la gente no los veía como eternos. Pero lo interesante de esto era que ellos no solamente eran trabajadores del imperio, sino que también eran judíos. Así que eran vistos como personas traidoras a su raza, a su nación. Y cuando me recuerdo, y creo que yo lo comentaba, recuerdo cuando estaba mirando esa serie de Joseph, fue donde tomé en cuenta lo fuerte que tuvo que haber sido el hecho de que un publicano estuviera reuniéndose con pescadores como Pedro, como Andrés, que en más de una ocasión tuvieron que pagar sus impuestos y que seguro los oprimieron, y ahora tienen que sentarse a comer con ellos. Cuando los publicanos eran tan mal considerados que cuando decían, mira, se sienta con los pecadores y con publicanos, ¿no? Es decir, en una clase peor que el ser pecadores. Así que la reputación de Mateo no era nada buena para los que estaban con él. Pero eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. No importa lo que en nuestro pasado hemos guardado. Él tiene el poder de liberarnos, de perdonarnos y hacer que nuestra vida cambie a tal nivel que podamos ser instrumentos útiles para poder bendecir a otras personas de una manera que es inimaginable para nosotros. Así que vamos al Evangelio según San Mateo. El capítulo 1 nos dice la palabra, algo muy interesante. Dice aquí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dos personajes sumamente importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Dios bendiga a Israel. Y dice acá, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Aquí comienza algo sumamente importante que resaltar. Porque
Una vez que Mateo comienza a alinear, él se dirige de los 12 hijos de Jacob. Él se va a la línea de Judá. ¿Por qué se va a la línea de Judá? Porque Judá era por donde venía el rey David. Y la promesa vendría por David de que por donde vendría el Mesías. Pero aquí sucede algo muy particular. ¿Y qué es lo particular que aquí sucede? Es que Salmón, que así se le llama, engendró de Rahab a Boz. Y tal vez esos nombres no son muy común para algunas personas, pero cuando uno estudia las escrituras, se va a dar cuenta que cuando estaba la campaña de Josué de conquistar la tierra prometida, una de las primeras tierras que conquistaron fue Jericó. Y Rahab fue sumamente importante en esa conquista. Y no fue porque ella marchó, caminó o fue a batallar, a pelear. No, nada de eso. No hizo nada de eso. Ella vivía en Jericó. Vivía en las murallas. Y dice la escritura que era ramera. Sí, así como me están escuchando. Era una prostituta. Perdonen la expresión, pero eso era lo que era Rahab. Pero ¿hasta dónde vemos que Dios puede redimirnos? Cómo Dios redimió a esta mujer y la honró por el hecho de que dice la escritura de que los espías fueron guardados, escondidos en su casa. Y cuando vinieron los soldados de Jericó a preguntarle a ella sobre ello, ella dijo, no, sí, estuvieron acá, pero se fueron para allá y se fueron por aquel lado, cuando ellos estaban escondidos en su casa. Ya luego ellos se fueron, dieron parte, y ustedes saben la historia de cómo cayeron los muros y Jericó fue la primera ciudad conquistada. Dice la escritura que Rahab luego se hizo parte de Israel. Porque ella había escuchado lo que Dios había hecho con Israel en Egipto, y había sucedido eso 40 años atrás. Así que eso era historia para todos ellos. Habían escuchado por varios años acerca de esto, hasta que llegó Israel a tomar lugar de la tierra que Dios le había prometido. Y Rahab cumple un papel muy importante. Y su papel fue tan trascendental de que Dios le da el honor de colocarla como parte de la genealogía por donde vendría el Mesías. Sí, así como me está escuchando, una mujer ramera es colocada dentro de la genealogía del Mesías, porque su fe en lo que Dios había prometido a Israel, cambió su vida. Y la fe cumple una función muy importante en nuestra relación con Dios. Una vez que tú pones tu fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú te haces parte del pueblo de Dios. Aunque no hayas nacido en Israel, tú te haces parte del pueblo de Dios. Lo mismo le sucedió a la mujer sirofenicia cuando le vino a decir al Señor que liberara a su hija que estaba endemoniada. Y cuando el Señor le suplicaba, cuando esta mujer le suplicaba al Señor Jesús, él la ignoró. Sí, así como me estás escuchando. Cuando usted lee esa historia, usted va a ver que dice la Biblia que él la ignoraba. Y los discípulos le decían, Señor, ya después esta mujer ya está molestando. Y cuando ya un momento el Señor se voltea porque ella está insistiendo, el Señor le dice, no. Yo mencionaba en estos días y les decía, ¿cuántos estamos dispuestos a recibir un no de parte de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a que Dios nos diga no a nuestras peticiones, a nuestra oración, pero sin embargo nosotros no nos rendimos, sino que seguimos insistiendo? Pues esta mujer no se rindió y siguió insistiendo, siguió diciéndole, porque cuando él le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y eso que usted está escuchando tiene el mismo significado en ese tiempo como en hoy.
Era algo muy fuerte respectivamente. Pero ella no se rindió. Ella dijo, es cierto. Pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, los perrillos comen. Y eso era lo que Jesús estaba buscando. Porque en el aspecto de lo que Jesús vino a hacer, Él dice que Él vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por consiguiente, lo que Él estaba haciendo en ese momento iba a trascender. No podía salir de esa línea que ya se le había establecido en la eternidad. Pero la mujer tuvo la fe suficiente para que le diera el derecho legal que necesitaba para que el milagro sucediera en la vida de ella. De hecho, Jesús dijo, mujer, no he hallado tanta fe en todo Israel como la tuya. Así que a partir de ese momento, en ella depositar su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ella pasó a ser parte del pueblo de Dios. Porque en eso consiste en ser pueblo de Dios, en que nosotros depositemos nuestra fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos y honramos. Y es el Dios del cual hablamos. Y que tú y yo tenemos acceso a él a través de la persona de Jesús. Así que bien, sigamos acá. Aparece en escena Rahab, de cual dice la Biblia que Salmón engendró en ella a Boaz. Y Boaz engendró a Ruth. Boaz engendró de Ruth a Obed. Aquí hay otra parte muy interesante. Y es donde muchas veces yo he dicho, Jesús, un judío con sangre gentil. Porque aparecen en escena dos mujeres gentiles. Que como les dije, su fe las hizo ser parte del pueblo de Dios. Ruth era una moabita. Rahab era de Jericó y Ruth era una moabita. Y dice la historia que ella se casó con uno de los hijos de Noemí, mujer que era judía y que se había ido a Moab. Y allí sus dos hijos y su esposo murieron. Esa es una desgracia de proporciones bíblicas. Porque lo que sostenían a las mujeres en aquel entonces eran los hombres. Así que ver, por ejemplo, la viuda de Naín, cuando su hijo joven muere, era pensar en lo que eso iba a trascender para ella, porque ya cómo se iba a sostener una mujer viuda y sin hijo. La misma situación tenía Noemí. Y Noemí decidió regresar a Israel porque había escuchado que Dios visitó a su pueblo. Pero cuando ella trata de regresar, le dice a sus dos nueras, que ya sus esposos habían muerto, es decir, los hijos de Noemí, que se quedaran y que regresaran y que se casaran, porque ella no tenía hijos para poderle dar descendencia a sus hijos. Eso es una cuestión un poquito complicada que los judíos practicaban en ese entonces, pero no me voy a detallar un poco de eso porque hay mucho más adelante que hablar sobre eso. Pero Ruth le dijo, no, yo voy contigo, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Pum! Aquí es donde uno habla de la fidelidad de alguien por agradecerle a otro lo que hizo por ellos o por ella. Así que entra en escena esta mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, sino que era una moabita, pero ella es adoptada como hija a partir del momento de que ella pone su fe, repito, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue diciendo, ¿y por qué esto es importante? Porque dice que en el versículo 5 dice que Salmón engendró
De Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. No le pone, no le dice David, como está viniendo a decirlo en los demás personajes, ni tampoco lo dice después. Pues no dice, y de él nació el rey Salomón, no, pero a David lo resalta. ¿Por qué Mateo hace esto? Sencillamente porque Mateo quiere asegurarse de que la gente entienda de que él se está refiriendo al rey David. Y pone allí rey David, porque es una promesa que el Mesías vendría del linaje del rey David, que sería conocido como Ben David o hijo de David. Y es por eso que este título, el ciego Bartimeo lo grita cuando él está en el camino y Jesús va pasando y comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo he titulado ese mensaje el ciego que ya veía. Él pudo saber sin tener visión en sus ojos que Jesús era el Mesías, porque era un título que se le daba al Mesías, el hecho de que fuera hijo de David, descendiente del rey David. Bien, esto me está gustando, esto se está poniendo bueno y a mí me está gustando, decía un pastor que conocí hace muchos años. Dice acá: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer Urías. Una de las cosas que me fascina de las escrituras o de la Biblia es que la Biblia no esconde los errores de sus héroes. No escondió las mentiras de Abraham. No las escondió. No escondió la traición de Jacob o el que fuera un impostor. No escondió eso. No es como nuestras historias en Latinoamérica, que a nuestros héroes patrios pues parecieran prácticamente dioses, porque no son perfectos, no se equivocan, no tienen ellos ningún error. No, aquí la palabra sí resalta aún los errores de sus héroes. Porque ciertamente Dios no está esperando de nosotros que nosotros no cometamos errores, sino que tengamos la capacidad de poder arrepentirnos de ellos y corregirlos. Porque todos vamos a cometer errores. Todos. Pero aquí hay algo trascendental. De que a este hombre del cual le estoy mencionando, el rey David, dice, y lo resalta muy bien porque pues es parte de la genealogía, dice, de la cual fue mujer, dice que engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Como que en vez de poner solamente su nombre y seguirle lo que estaba diciendo, no, él le dijo de la que fue mujer de Urías. ¿Por qué sale esto aquí, este detalle? Bueno, lo que han leído las escrituras en cuanto a esta historia, sabemos lo que hizo el rey David. David dice en la escritura que sus generales le dijeron: rey, no queremos que te vayas a la guerra, porque no queremos perderte, no queremos que vaya a suceder algo contra ti. Queremos que te mantengas en el palacio. Así que David se quedó y se paseaba por un balcón cuando de repente vio una mujer que se estaba bañando y la mandó a buscar. Estuvo con ella otra vez y resultó que sucedió lo que iba a suceder irremediablemente. Salió embarazada. Cuando se supo él que estaba embarazada, pues él dijo: no, esto hay que arreglarlo.
Y comenzó y le dijo a su gente: hey, tráiganme al esposo de esta mujer. ¿Quién era el esposo? Urías, uno de sus valientes, un hombre fiel. Su corazón era tan fiel que cuando el rey David lo llamó, le dijo: hey, estás haciendo un buen trabajo, lo mandó a su casa y él no entró a su casa. Dice que para él no estaba bien estar con su esposa mientras que sus hermanos estaban peleando en la guerra. David lo emborrachó y así, sin embargo, no entró a estar con su esposa. Como vio David que no podía hacer nada, ciertamente hizo una carta, le puso un sello, pero en la carta le dijo a Urías, se la puso en sus manos: entrégale esto al general. Y él se fue contento: ya voy a regresar a pelear con mis hermanos. Y le entrega la carta al general y el general la lee. Yo me imagino a ese general mirándole la cara a Urías como diciendo: tú sabes lo que acabas de hacer. Pero eso lo estoy especulando, no lo dice la Biblia. Pero yo me estoy imaginando, porque es que yo lo hubiera hecho. Si a mí me hubieran dado la carta que Urías le dio al general, yo lo hubiera mirado y ese muchacho no sabe lo que acaba de hacer. Hacían los maracuchos. Porque en la carta el rey David dijo: a este hombre lo van a poner en lo más fuerte de la batalla. Y cuando la batalla recia, retírense, déjenlo solo. Era su sentencia de muerte. Su sentencia de muerte. Aquel hombre, Urías, llevó su sentencia de muerte, escrita por un rey al cual la Biblia lo describe como conforme al corazón de Dios. Sí, David cometió adulterio. David traicionó a uno de sus amigos, de sus valientes. David realmente fue un asesino, porque eso fue un asesinato. Mateo podía haber ocultado esa parte, pero no lo quiso hacer así, porque la historia, la realidad era esa. La Biblia no esconde los errores de sus héroes. Ahora, la pregunta de muchos es: ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Si David hizo lo que hizo. Bueno. Nosotros sabemos la otra parte que, bueno, una vez que Urías es muerto, dice la Biblia de que David tomó a su esposa y se casó con ella. Y ese hijo que nació, que venía, irremediablemente ese hijo muere. David hizo todo lo que sabía hacer para que Dios detuviera su mano en contra de que aquel niño naciera, porque el niño se enfermó y murió. Vino el profeta y le declaró a David una historia. David, te quiero contar esta historia, presta atención a esto. Y le dice: hay un hombre muy rico que tiene muchas ovejas, y le llegó un familiar. Le llegó familia a la casa y le dijo a su sirviente: mire, vaya a aquel vecino que tiene una ovejita, su única ovejita, que es como su hija, y tráigala y vamos a matarla y nos la vamos a comer. Y así hizo el rey. Le quitó su única oveja cuando él tenía muchísimas ovejas. Y el rey David, enfurecido, dijo: ¿dónde está ese hombre para yo mismo traspasarlo con mi espada? Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y cuando le dijo así, abrió los ojos. Me descubrieron. De ahí es donde está inspirado David para escribir el Salmo 51. Se arrepintió con llanto y silicio delante de Dios, porque sabía que había pecado. Y ahí está el secreto de David.
Yo no había entendido por años, de que, ¿por qué Dios decía que David era conforme a su corazón? Si David era tremendo, hermano. Porque David tiene una característica especial. Y era que cuando Dios le hablaba a David, David se arrepentía y se humillaba. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros que nos humillemos cuando Él nos habla. Que nos arrepintamos cuando Él señala nuestro pecado. Y por eso dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Porque David, cuando Dios lo confrontaba con su pecado o con sus errores, David se humillaba. No argumentaba. No decía, pero Dios, tú sabes que tú eres... No. Es bien tonto de nosotros argumentar delante de un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que es santo. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es decirle, perdón, papá, perdóname. Así que Mateo no escondió esta realidad. Y dice la Biblia que engendró de Roboam. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Ahora, este rey que aparece aquí, Jeconías, había una palabra de parte de Dios contra él. Y la palabra de Dios contra él era: de ti no vendrá otro rey que se siente sobre el pueblo de Israel. Ya no vendrá rey a través de ti. Por eso es que esta genealogía, cuando la leemos, termina diciendo José, porque era la genealogía de José. Ahora ustedes me dirán, pero si para el cumplimiento de esta palabra, ¿cómo puede cumplirse Jesús, que era del linaje de David? Bueno, José era de este linaje. Pero recordemos que Josué no tuvo una trascendencia directa en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Pero María sí. Sí, así como me estás escuchando, por supuesto. Y tal vez lo leamos un poquito más adelante. María sí tuvo esa trascendencia importante en la vida de Jesús como hombre. ¿Y dónde encontramos esa afirmación de que María fuera de la descendencia de David? En Lucas. En la genealogía que Lucas nos da acerca. Aunque al final habla de José, sin embargo, sabemos que se trataba de María, porque en aquel entonces a quienes le daban esa línea genealógica eran siempre a los hombres. Pero sabemos que esa descendencia se estaba refiriendo a la línea genealógica de María. Ahora, sigamos acá, porque hay mucho todavía que escudriñar en esto, ¿no? Y dice, estaba por Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sador, y Sador a Aquín, y Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. A mí me gusta el sentido del humor de Dios. De verdad que Dios tiene sentido de humor. Porque cuando los eruditos judíos estudiaban acerca del Mesías, ellos no entendían, cuando leían el profeta Isaías acerca del sufrimiento del Mesías, porque veían a un Mesías
rey, pero también veían un Mesías sufriente. Entonces ellos decían, deben de ser dos personas diferentes entonces. Porque no podían entender que eran una misma persona en diferentes etapas. Que primero vendría como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y luego vendría como Rey y Señor. Así que como rey le llamaban Ben David, como lo declaró el ciego Bartimeo, Jesús hijo de David. Pero como ese Mesías sufriente le llamaban Ben José, que quiere decir hijo de José. Ahora, entendamos que cuando se refería a José allí, se estaban refiriendo al José que la Biblia describe que sus hermanos lo vendieron y que sufrió, pero que luego se hizo primer ministro, porque era después del faraón, era el hombre más importante de todo Egipto. Así que lo relacionaban con este José sufriente, por eso le decían Ben José. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Que el padrastro o el hombre que adoptó a Jesús se llamaba José. Y así fue declarado cuando usted lee la palabra. Algunos se refieren a Jesús, pero bueno, este no es el hijo de José. Y sus hermanos y hermanas están con nosotros. Porque Dios hace todas las cosas perfectas. Como para que no quepa la menor duda, hey, ustedes lo dijeron y aquí está, tal y cual, como debe de ser. ¿Qué le ha parecido? Bueno, déjenos su comentario, háblanos acerca de esto, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, háganos saber desde dónde usted nos está escribiendo y suscríbase a nuestro canal, porque esto apenas comienza. A lo mejor vamos a tener un desafío de varios días de estudio sobre esto, que nos van a ayudar a crecer. Y si tiene preguntas, que podamos responder. Y si no la puedo responder, buscaré a alguien que se la responda. Pero va a haber respuesta a su pregunta. Seguimos leyendo esta porción de las Escrituras. Todavía vamos en el capítulo 1. Dice... engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Me llama mucho la atención que el término Cristo no es el término griego, pero no es traducido como ungido, sino que solamente le dicen el Cristo. Al igual que en el hebreo la palabra es Mesías, que quiere decir ungido. Es lo que quiere decir, porque significa tanto el Mesías como Cristo. Por eso que a Jesús, aunque debería de ser llamado Jesús el Cristo, pero bueno, se le han unido esas dos palabras, Jesucristo, porque tiene que ser Jesús el Mesías, o como lo dirían los judíos, Jesús HaMashiach, Jesús el Mesías, o Jesús el ungido. De manera que todas las generaciones, versículo 17, de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de David, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo, perdón, fue así. Estando desposada María su madre con José. Es bueno que nos detengamos en esta parte, porque el término desposar es bueno aclararlo. Regularmente usted no va a ver esta parte que nosotros en el área occidental del mundo acostumbramos mucho como el noviazgo, ¿no? Porque el desposada, el que estuviera desposada, era mucho más que un noviazgo, pero menos que un matrimonio.
Una mujer desposada tenía el deber con su marido que tenía una esposa, a excepción de que no podían tener intimidad. Y viceversa, el hombre tenía la responsabilidad que tiene un esposo, mas no tenía una intimidad, porque eso solamente era guardado para el matrimonio. La bendición de la intimidad es no, la gente muchas veces piensa que la parte de la intimidad, como que lo inventaron los hombres, ¿verdad? Y Dios te distanció de eso. No, esa parte fue un regalo de Dios para nosotros, pero que Dios estableció que fuera guardado para el matrimonio. Cuando lo hacemos antes de casarnos, eso se le llama fornicación y es pecado. Cuando lo hacemos con otra persona, cuando estamos ya comprometidos, cuando estamos ya casados, eso se llama adulterio. Y ambos son pecados. Y tiene una trascendencia fuerte en la vida de las personas, solamente que no quiero detenerme mucho en esa parte, pero el que se une con una prostituta, dice el Señor, una sola carne se hace con ella. Hay un intercambio espiritual, porque la relación íntima, más que una relación carnal, es una relación espiritual. Hay una conexión espiritual entre las personas cuando se unen. Así que es por eso de que Dios guardó este regalo tan precioso para el matrimonio. Si usted lo está haciendo fuera de su matrimonio o antes de casarse, es bueno que se ponga a cuenta con Dios. Porque esto trae cola, como decimos nosotros en Venezuela. Esto trae consecuencias en su vida. Y tal vez no la vea de inmediato, como Adán y Eva no lo vieron de inmediato, pero la va a ver. Yo le recomiendo que se ponga a cuenta con Dios y deje ese caminar. Dice acá, entonces, antes de que José juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En pocas palabras, José se estaba echando el muerto encima. Que la gente, él podía haberla acusado y eso conllevaría a que la iban a apedrear, le iban a matar. María era una adolescente, se cree que tenía entre 14 y 16 años. ¿Y por qué se casaban tan jóvenes? Porque el promedio de vida en ese tiempo, si mal no me equivoco, era como de entre 40 y 50 años. Ese era el promedio de vida. Así que las familias tenían que surgir rápido. Y ella era una adolescente que tomó sobre sus hombros realmente una de las responsabilidades más grandes que usted puede ver en todas las escrituras. Más grande que el arca de Noé, más grande que Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Sí, más grande que Josué peleando contra todos los ejércitos. Sí, así como se lo estoy diciendo. Tenía que llevar en ella al Hijo de Dios para que nos viniera a salvar. Y ella tenía que enfrentarse a una cultura que de seguro no iba a ver bien. Pero como José no la acusó, José no la señaló, sino que él absorbió aquello sin saberlo. En un principio, él no lo sabía, lo supo pues después lo que estaba sucediendo, pero él no sabía en el momento que era lo que estaba pasando. Y él, para no que le hicieran daño, él se iba a escapar y se iba a ir, como que le echaran la culpa a él y entonces ella pudiera librarse de que la mataran. Mas sin embargo, dice la escritura que un ángel se le apareció en sueños. Dice, y pensando en él, esto aquí, un ángel del Señor, versículo 20, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús viene de la misma raíz etimológica que el nombre Josué, que significa Jehová salva o Salvador. Él es nuestro Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor,
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese título Emmanuel no era más que la manifestación de Dios, esa promesa que el Señor había hecho de que cuando se destruyó el templo por primera vez y lo reconstruyeron, que no tenía la hermosura ni que del templo de Salomón, una palabra que el Señor trajo diciendo que la gloria postrera sería mayor que la primera. Y estaba hablando de esto, de la manifestación visible de Dios invisible, caminando entre ellos, estando en el templo, no en forma de nube, no en forma de fuego, sino físicamente. El Dios de la creación se hacía presente entre sus seres mortales. Pero recuerden que Jesús era hombre, 100% hombre y 100% Dios. A ver si recuerdo el término en griego que se dice la unión hispotática. Bueno, usted me corregirá, que sabe más griego que yo. De Cristo. Es algo que, por mucho que lo pensemos, siempre se nos va a hacer problemático poder entenderlo. Pero así fue como sucedió. Él nunca dejó de ser Dios, pero era hombre. Y sometió todo el poder que tenía como Dios a lo que tenía que hacer como hombre, para poder cumplir el propósito de redimirnos de nuestro pecado. Y dice acá: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Subrayen esa palabra, primogénito. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque hoy en día hay mucha gente que dice que María no tuvo más hijos. Que después que María tuvo a Jesús, a ella se hizo otra vez virgen. No, señores. No crean esos cuentos chinos. Esos son fábulas y de vieja. Ella, después que tuvo a su primogénito, ¿qué quiere decir la palabra primogénito? El primero. Y si Mateo está resaltando que él fue el primogénito, era porque habían un segundo, un tercero, un cuarto. Algunos consideran que posiblemente Jesús tenía como unos 6, 7 hermanos. Así que era el primogénito. Y qué bueno que Mateo resalta esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que tratan de quitar el hecho humano, ¿ok? Y también de que María era una mujer como cualquier otra mujer. Que Dios la llenó de su gracia y puso sobre ella esta magna responsabilidad. Y que lo hizo bien. Dios sabía a quién le estaba poniendo esa responsabilidad porque lo hizo muy bien. Algún día cuando esté en la presencia de mi padre, creo que ella va a ser de esas personas a la cual voy a buscar para decirle gracias. Gracias porque no te rendiste, gracias porque no te echaste para atrás, gracias porque te dejaste usar. De verdad, muchísimas gracias. Y por eso podemos decir pues, que Jesús era el primogénito de entre sus hermanos, porque tuvo más hermanos, ¿ok? Y damos gracias a Dios por una mujer como María. Muy bien, ¿qué tal si lo dejamos hasta acá? Ha sido un tiempo de verdad muy fructífero. Me gozo poder hablar de estas cosas tan trascendentales. Si a usted no le parece que hay algunas cosas que no están fuera de su razonamiento o de lo que realmente es, hágame su comentario, ¿ok? No tendré ningún problema de corregir lo que tenga que corregir o de afirmar lo que tenga que afirmar. Porque siempre entienda que
lo que estoy diciendo es lo que Dios me ha permitido aprender por su gracia y por su amor en los últimos 40 años. Pero bueno, todos nos equivocamos. Y la verdad, como dice el apóstol Pablo, hoy vemos como por espejo, ahí oscuramente, ahí borrosamente. Lo dijo uno de los más grandes teólogos que ha existido, que hoy vemos como por espejo oscuramente. No somos dueños de la verdad. Y como no soy dueño de la verdad, porque tratar de ser dueño de la verdad es como meter el océano en un vaso, como tratar de meter el océano en un vaso. Pues entonces hay que meter el vaso en el océano. Lo que yo digo, yo no soy dueño de la verdad. La verdad se adueñó de mí. Él es mi dueño. Bueno, damos las gracias al Señor por este tiempo y esperamos que si usted tiene alguna necesidad, usted pueda escribirnos, oramos, no importa que ya no estemos en vivo, tomaremos nota de sus peticiones, también tomaremos nota de lo que usted nos esté diciendo, okay, o temas que le gustaría que hablemos, pero es bueno que podamos conectarnos, ¿no? Algunas noticias de importancia que están impactando el mundo. Se dice que este hombre de Dios, el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, dijo que todos sepan que Dios existe en la predicación del Evangelio en España. También es bueno que estemos orando por el Congo. Dice que mueren por ébola 2 médicos cristianos que atendían y ayudaban a los contagiados del Congo. El ébola es una enfermedad sumamente contagiosa y altamente mortal. Debemos de orar por eso, debemos de pedir a Dios que Dios intervenga, porque recordémonos como esa última enfermedad que atacó a la humanidad y que nos encerró, decíamos, eso está muy lejos, hasta que no lo vimos tocando nuestras puertas, nuestros cuartos y nuestra familia. Así que oremos y vamos a estar orando por esas situaciones, ¿ok? Otra noticia que sucedió, salió mayo 29, donde dice que decenas de reclusos rinden su vida a Dios y se bautizan dentro de la prisión en USA. Eso nos habla de que el Señor está obrando. El Señor está obrando y trayendo gente, ok, de una manera poderosa y especial. Lamentamos el fallecimiento de 2 hombres de Dios en Venezuela. Dice que 2 pastores fallecieron tras fatal accidente en Venezuela y esto trajo una gran conmoción en la comunidad cristiana. Ciertamente eran líderes reconocidos, hombres de Dios. Bueno, oramos por su familia, por los hijos si dejaron hijos, sus nietos, amigos, sus congregaciones que lo necesitan. Es un dolor que ciertamente no está fácil sobrepasar ese dolor. ¿Ok? Así que estemos orando por la familia de estas personas. Bueno, ¿qué está pasando del otro lado del mundo? Dice que la abogada defensora de cristianos es arrestada en Irán por atentar contra la seguridad nacional. Esa excusa la ponen por estar defendiendo a los cristianos, es arrestada. Así que vamos a estar orando por esta mujer para que Dios obre de una manera especial. ¿Y qué tú opinas de lo que dijo el demócrata James Talarico, que está fuertemente en las encuestas aquí en el estado de Texas para el Senado? Dice que exhibir los 10 mandamientos en las escuelas es anticristiano. Bueno, yo creo que hay que ponerle lupa a esa parte. Me gustaría saber mucho más sobre lo que él está afirmando allí, porque sencillamente si hay algo que esta nación necesita es que vuelva a la palabra, es que regrese a esa vieja, antigua senda, ¿ok? Donde se enseñe las escrituras. Y haciendo un comentario sobre esto, a mí me gustaría algún día hacer un proyecto, realmente presentar un proyecto aquí a la capital de Texas, a su Senado y congresista, donde deberían de aceptar
que en las escuelas, así como se enseña de la evolución, también se enseña de la creación. Porque hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer que Dios hizo las cosas. Y creo que deben de darle la oportunidad a las personas de que ellos decidan. Porque la evolución no es ciencia. Nadie puede repetir en un laboratorio lo que Darwin enseñó acerca de la evolución. Y es algo contradictorio, ¿no? Porque la biología, la química, la matemática, todas esas ciencias han evolucionado en los últimos 100 años. Todas hemos evolucionado. Lo que se creía hace 100 años, hoy hasta es visible. En la biología, en la química, en la física, es visible. Pero lo que no evoluciona es la teoría de la evolución, ¿no? Siguen diciendo lo mismo. Y a lo mejor en algún momento, ojalá que nos permita el Evangelio de Mateo que estamos estudiando, poder hablar de lo que en Génesis capítulo 1 habla Dios de la creación. Tal vez a lo mejor nos metemos allí y que podamos mirar de que los dinosaurios no existieron hace millones y millones y millones de años y que nadie vio un dinosaurio jamás, sino que la Biblia nos enseña que convivimos con ellos. Bueno, ahí les dejo eso. No se asusten, ¿ok? Porque hay mucho, mucho que aprender sobre esto. Pero ¿qué tal si oramos? Por lo que hay muchísimas más noticias, y tal vez en algunos momentos detenemos algunas otras cosas, y tal vez a lo mejor hablaremos y esperemos su opinión sobre esto. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha bendición para usted. Compártalo con otros, suscríbase, denle a la campanita para que eso le esté notificando cuando tengamos nuevos programas o algún video nuevo estemos subiendo y no se pierda de lo que Dios quiere traer para su vida. Bueno, se despide de usted, Pastor Eudo Alarcón, y cierro con esta oración por cada uno y por estas peticiones que surgen por esta noticia. Padre, yo te doy gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesús, porque tú eres bueno, maravilloso, digno de ser adorado, digno de ser glorificado, digno de ser honrado. Señor, gracias por la paz, la bendición que solamente tú puedes darnos. Gracias por darnos la bendición de poder estar contigo en esta hermosa mañana y cerrar con esta palabra de oración. Te pido que traiga vida, salud y bendición a todos aquellos que la están escuchando, Señor. Te pido, Señor, que por esta abogada que fue arrestada en Irán, Señor, que tú le fortalezcas, que la visites, Señor, que tú la puedas visitar ahí en la cárcel para que ella sepa que no está sola, Señor. Que lo que ella hace, Señor, es loable y que tú la vas a bendecir a ella y a su familia, Señor. Que ella tenga paz que solamente viene de parte tuya. Mira lo que este líder demócrata está diciendo con respecto a los 10 mandamientos que no deben ser puestos escrito en las escuelas, Señor. Oh Dios, ábrele su corazón, hazle ver, Señor, que hoy más que nunca esta nación necesita acercarse a ti, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos por la familia de estos ministros, estos pastores que partieron contigo, oh Dios, en este accidente fatal, este accidente terrible, Señor. Trae consuelo a sus iglesias, trae consuelo a su familia, a sus amigos. Padre, te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Oh Dios, guárdanos de esto, Señor, de este ébola que está trayendo mucha muerte en el Congo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que Dios venga, Señor, venga a ellos sanidad, Señor. Oh Dios, te pedimos por esta familia de estos médicos cristianos que fallecieron allí atendiendo a las personas, Señor, oh Dios, que ellos entiendan, Señor, que lo que ellos hicieron es algo, Señor, que los hace ser héroes, Señor, para esta humanidad que está necesitada de hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida para servir, Señor. Trae consuelo a su familia, Señor. Pero te pido que esa enfermedad sea, Señor, represada, retenida y eliminada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Bueno, sea el Señor dada toda la gloria y mañana regresamos nuevamente y esperamos poder solventar la situación de no conectarnos, que no nos pudimos conectar con nuestra plataforma en Facebook. Así que esperamos que usted ahora este sea parte de su día a día. Bendiciones a todos. Se despide de usted su servidor. Que Dios les bendiga.